Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Tiempo a Solas. En este lunes de temas serios, asesinos se hacen o nacen. Y por este psicólogo del programa, Christopher Turner, y del otro lado, como siempre, su gran amiga, su vecina, Sol Guerrero. Y pues el día de hoy tenemos una invitada con nosotros, que me da me da placer que esté aquí. ¿Y por qué no la presentas, Chris, por favor? Claro, le damos la bienvenida a la licenciada en Derecho y actriz, Keila. Bravo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por aceptarla. No, de qué a ustedes. Y pues bueno, como ya vieron, el tema de hoy, los asesinos se hacen o nacen. Entonces, no sé si aquí el psicólogo quisiera dar una pequeña introducción a este campo y de ahí corremos. ¿Qué te parece? Claro, empezar introduciendo el tema. Para esto es importante recurrir a la información de que, pues, principalmente la disciplina y de la psicología están encargados de realizar estudios, tratar de acercarse un poco más acerca de qué está pasando en esta área. Obviamente hay pues que dicen que se nace y otros que se hacen, por lo que no podemos definir tal que sea una de las dos, sino que pueden ser ambas. Más adelante vamos a hablar de los factores que influyen en esto y el por de cada situación, o cuándo sería cuando nacen o por qué se hacen. Pero por ahora me gustaría preguntarles a ustedes qué piensan acerca. En tu caso, ¿qué piensas? Bueno, mira, yo estuve investigando sobre el tema. Es un tema que en lo particular a mí me llama mucho la atención. El simple hecho de que una persona que esté en pleno uso de sus facultades llegue a caer en ese distorsionamiento para hacer pues ese tipo de cosas, ¿no? Investigando había un criminólogo que se llama Alberto Pintado. No se había escuchado de él, pero él aseguraba, o bueno, en su opinión, que los asesinos en serie pues no nacen, sino se hacen, ¿no? Ya que pues viven en condiciones sociales y familiares pues que los rodean pues durante la infancia, y que eso pues atribuye a que desarrollen pues este tipo de personalidad. Yo a mi punto de vista, yo creo que existen de los dos. Creo que haya personas que pues realmente por la infancia que vivieron, pues sí construyen ese tipo de personalidad, pero también creo que nacen, porque sí hay más personas adultas que se vuelven asesinos. Creo que existen también niños que yo en lo particular, la mayoría no tuvieron una infancia cruel o tienen una infancia cruel y se vuelven asesinos por temáticas de moda, por cosas que solo ellos en su imaginación creen, pero al final del día nacen, ¿no? Yo sí creo y considero que existen de las dos, y es por eso que es un tema muy interesante al final del día, ¿no? Así es. Y por un lado, Keila, ¿qué es lo que piensas? Pues concuerdo con ustedes dos. Realmente mi teoría es que una se puede hacer tanto en la sociedad, lo que es un asesino simple, hasta este tipo que le pagan por matar a las personas, ¿no? Entonces, simplemente él lo hace por recibir dinero a cambio. En este otro lado, el asesino serial también parte mucho del chip que trae en la cabeza, de sus genes,
que hacen que él, ya sea por alguna enfermedad cerebral, crea que eso está bien, que eso es más, hasta le llegue a causar placer el matar a una persona de cierto tipo o a una mujer, a una persona en especial. Entonces, en ese entraría más el de que se nace para mí y el que se hace de acuerdo a la sociedad en el medio en que te desenvuelves. Ujú. Sí, o sea, al final del día es como lo que habíamos, bueno, yo había leído, y al final del día es como este gen de la violencia, ¿no? Hace que esta persona pues no tenga como que esa empatía hacia, pues hacia las demás personas, ¿no? Y pues de ahí entra este conflicto, pero ya ese proceso, ese gen, pues creo que es más como para tipo psicópata, ¿no? Esa persona que en verdad no siente pues ninguna empatía por alguien y es como que ya nace con eso. Como lo que esta Keila se refería, que bajo la sociedad pues hay diferentes tipos de asesinos, ¿no? El asesino que lo hace por un placer propio y un asesino que a lo mejor, como lo decía ella, pues le pagan por, ¿no? Que los famosos matones. Entonces, pero ¿qué diferencia hay entre un asesino o un psicópata? Porque, bueno, había como que un perfil, no sé si estoy mal, y corrígeme si me equivoco. Sí, mira, vamos a empezar por desmenuzar estas dos categorías que me estás diciendo. La primera es un asesino puede simplemente matar, puede ser premeditado o no, puede llevarse a cabo a lo mejor sin una anticipación o sin un motivo, ¿no? Mientras que el psicópata ya llegó a una planificación, ya llevó a cabo muchos estudios acerca de qué hacer, en qué momento, con quién, cómo lo va a matar, quién no debe de estar o quién sí debe de estar para que se lleve a cabo, ¿no? Los psicópatas como tal tienen una personalidad atrayente que puedan llevar a cabo su cometido. Por ejemplo, si tomamos en comparación una situación para verlo más realista, podríamos hablar sobre hombres que llegan a ser asesinos o sí, asesinos de mujeres, y para darse la tarea de esto, pues atraen a las mujeres a partir de su físico, de su intelecto, ¿no? De sus capacidades que resultan atrayentes, mientras que el asesino común simplemente lo hace, ¿no? Y pues de ahí vienen otras situaciones. Ahora, también es importante recalcar los aspectos a diferenciar de estos. Ahorita vamos con las teorías. Entre ellas, pues tenemos la primera, la psicoanalítica, ¿no? Que tiene que ver con el rechazo de la madre a la persona. En este caso vamos a imaginar que hablamos de un hombre. El rechazo. Entonces, al ser rechazado en las primeras etapas, pues él genera como una creación de la realidad bastante patológica o alterada, por lo que va a creer que pues su fin es acabar las personas, ¿no? Ajá. Esa sería una teoría. Otra teoría que es más genética es la que tú mencionabas, que el gen del guerrero o la enzima MAOA que regula los neurotransmisores encargados del control de los impulsos. Esa es más científica, más comprobada. Y por supuesto también está la que yo creo que todos pues consideramos y conocemos, es la teoría social. Esta tiene que ver más con quién te relaciones, ¿no? No importa tanto cómo te haya criado tu madre o qué tengas en la cabeza, sino con quién te relaciones y a dónde te lleve tu entorno, lo cual también es válido. Ahora sí que depende de cada persona tomar cada teoría, ¿no? Pero son lo que nos ofrecen principalmente. Okay. Claro. Sí, al final del día, pues sí, como que yo a mi punto de vista, como yo lo veo, creo que las tres al final del día van como que tomadas de la mano, ¿no?
Ujú. Porque sí, hablando de X persona, ¿no? Este niño que crece con este tipo de gen, este gen violento, que al final del día a lo mejor no crece en una familia destrozada, sino crece en un ambiente saludable, pero saliendo de la casa pues, tiene amistades que pues no son las mejores, no son las más favorables para él, pues lo van a llevar a ese tipo de circunstancias, ¿no? Así es. Yo quisiera preguntarle a la abogada, bueno, a la licenciada, abogada, sí es abogada, ¿no? Sí. Estamos en titulación. Muy bien. Pon tú a tu punto, sí, a tu opinión. Si tú estuvieras defendiendo a alguien que al final del día todas las pruebas dieran a que a lo mejor él es culpable, ¿tú crees que estarías haciendo lo correcto al defender a una persona así, moralmente? Realmente, pues como lo decimos todos, ¿no? Nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Y en ese punto uno dice, te voy a ayudar a defender para que tú demuestres que eres inocente. Pero si las pruebas pues demuestran lo contrario, yo no puedo hacer nada, yo no puedo manipularlas para que tú seas inocente, porque al final del día nosotros solo somos medidores. Estamos ahí para demostrar la realidad, para demostrar la justicia. Y la justicia es, si eres culpable, tienes que pagar tu crimen. ¿Verdad? Si no lo eres, tienes que salir ileso de esa situación, porque no tienes por qué pagar algo que no cometiste. Esa es nuestra función en ese sentido, en lo que me lo preguntan. Pero supongamos, o sea, yo como cliente, ¿no? Yo te estoy contratando al final a ti para que me defiendas, sea culpable o no. Al final del día es como que tu trabajo, ¿no? Pero alguna vez, o sea, que digas, ¿cómo defiendes a personas que están, o estás tan seguro de que son culpables? Las pruebas están, Ujú. se sacan y se presentan. La función del abogado es hacer justicia. Entonces, si tú me estás pagando para que yo lleve tu caso, tú debes de estar consciente que si eres culpable vas a tener que pagarlo. Entonces, aquí ya se prestan estos supuestos y obviamente en esta sociedad, en la actualidad o en donde sea, existe pues la manipulación de pruebas. La Pero corrupción. ese ya es a la moral de cada quien, Ujú. a la ética profesional. Y yo no ayudaría a alguien que sé que es culpable. Ok. Yo no ayudaría a que saliera libre porque sé que es culpable. Mi moral no me lo permitiría. Mi ética profesional. Sí, bueno, es que al final del día hay muchos abogados que al defender y se rige por eso al final del día estos abogados que pues se dejan ir por la corrupción, ¿no? Y pues defienden a personas que la verdad pues todas las señales los culpan, pero al final pues ahí hay mano negra, ¿no? Que es parte de esta sociedad donde la Claro, la corrupción es algo que está en la actualidad y ha estado también años atrás, pero cada quien está en uno decidir si sí o si no. Eso es verdad. Pues mira, pasando a más a detalle, yo quisiera que me explicaras, Chris, Ujú. estos tres tipos de asesinos, que pues, ya conocemos que uno es el asesino en serie, el otro que es el asesino en masa, y el otro que es el asesino, ¿cómo se llama? Itinerante. Ay, itinerante. Sí, ¿no? El asesino itinerante. Sí. ¿Nos podrías dar su definición?
de cada uno? Mira, principalmente vamos a iniciar con una breve explicación sobre cada uno y les voy a regalar unos ejemplos para que puedan identificarlos. El primero en serie es el que genera un tipo de orden o de escenarios clave que se unen uno. Puede ser a lo mejor cierto tipo de cabello, cierto tipo de clase económica, ¿no? A lo mejor cierto tipo de físico, hombre o mujer. Tiene que ver con estos aspectos, algo muy específico que se sigue, digamos, como en línea, ¿no? Es bastante lineal todo su mecanismo y pues obviamente tiene que ver con ciertas situaciones o situaciones que se hayan formado en las primeras etapas de su personalidad. Y por ejemplo, en esto a la asesina pornos, ¿no? Que se dedicaba a matar hombres, pues obviamente porque había ciertas situaciones con ella cuando era prostituta, trató de violarla, entonces ella en consecuencia de esto, pero este pensamiento donde trataba de exterminar a cada uno de estos hombres, no importaba si eran buenos o malos o si quisieran dañarla o no. Entonces ahí podríamos ver esa programación de un asesino en serie. Ok. Ahora vamos con el segundo, el asesino. Este tiene que ver más con... Bueno, perdón, te interrumpa. Yo tenía una pregunta ahí. Uh-huh. Estos asesinos en serie son el típico que, ok, yo por este lado asesino, soy esta persona que mata a mujeres caucásicas con pelo rubio porque se parecen a mi mamá y ¿no? Pero después de eso yo regreso a mi vida cotidiana normal, Lo que me pongo estamos como viendo, que esa máscara de la cordura. lo que estamos viendo ahí es una condición probablemente psicótica o no, de darte las dos situaciones. Lo que estamos viendo ahí también parte de llevar a cabo lo que está pasando. Estamos hablando también de un proceso de personalidad donde hay una sangre fría que no le importa en qué momento suceda, pero sí es bastante puntual el hecho de cómo va a llevarlo a cabo, ¿no? Es importante también recalcar que sí tienen vidas y lo vamos a ver más en la condición de un psicópata. El asesino en serie es más un psicópata. Ya les había platicado anteriormente de cómo funcionan. Ellos empiezan a generar tipos de llegarle a la víctima, ¿no? Todo este programa lo van a hacer, quién va a estar presente, quién no, y así. Entonces son personas excesivamente inteligentes, tan inteligentes. Pero aquí entraría como que dos tipos de asesinos, ¿no? Uno ordenado y el otro desordenado, ¿no? Por decirlo de alguna forma. El que a lo mejor es un poco, el ordenado, que es a lo mejor el, como tú decías, que usa lo que tiene para poder llegar a su objetivo final, que pues si yo soy guapo y atractivo, pues con eso la llamo, ¿no? Si yo tengo dinero, pues yo me traigo con eso al final del día. Y el desordenado se puede decir que no hace eso. Sí puede ser, pero la mayoría vamos a verlo en el orden de los ordenados, puesto que el hecho de decirles si no es en serie significa que han ido de uno en uno y pues no nada más han matado dos, sino una lista puede ser. Pero o sea, sí, pero podría ser como el destripador, Ajá. ¿no? O sea, al final del día él no llamaba a sus víctimas, él no las atraía con nada, al contrario, era un acosador. O sea, al final del día las acechaba a sus presas. Uh-huh. Y que pues, la mayor parte de todas pues eran prostitutas. Ahí sí puede ser que era desordenado,
porque no tenía como una táctica de, ok, yo soy guapo o yo te voy a llamar la atención con esta cosa o con algo en específico, ¿no? Ajá. Ese sería como que un ejemplo. Podría ser, pero también vemos la parte organizada en el hecho de que elige a sus víctimas. No es como tal, Ujú. como tal la palabra, ¿no? De soy ordenado porque a lo mejor lo hago limpio, sin ensuciarme y con cierto tipo de instrumentos. O soy desordenado porque los destripo. No va más por ese lado, sino organizado en cuanto genero un pensamiento planificador de cómo llevar a cabo el asesinato, ¿no? Ok. Así es. Entonces, ¿Y vamos el con asesino en masa? el asesino en masa. Este es el que finalmente va a descargar toda esta molestia, toda esta energía, si lo quieres ver de alguna forma negativa, ¿no? Hacia cierto tipo de población, a ciertas situaciones que le hayan provocado pues, esta molestia. Entonces, su mayor común podría ser el hecho de exterminar un gran número de personas. Por ejemplo, pues tenemos el caso de El Caballero de la Noche, ¿no? Donde salía Heath Ledger, donde un hombre con cabello naranja pues hizo un asesinato en masa, ¿no? En el cine. Obviamente hay ciertos métodos, hay motivación, una motivación que tendríamos ya que ubicarla también psicótica, ¿no? El hecho de que quieras exterminar no nada más a uno, sino a bastantes personas, y el hecho que conlleva una planificación, lo vemos por el lado de alguien psicótico porque no tiene como tal la moralidad, sino que simplemente lo hace porque siente que debe de hacerlo, ¿no? No sé si me doy a entender. Por lo regular, ese tipo de personas, cuando terminan de hacer estos asesinatos, la mayoría se suicidan, ¿no? Depende, porque si estamos hablando de un psicótico, recuerda, no hay moralidad. ¿Qué te haría suicidarte? El hecho de sentir toda esta presión social, ¿no? La presión de la ley que se viene. Entonces, ¿qué haces? Pues mejor terminas contigo porque no quieres terminar en una cárcel, a lo mejor en un manicomio. Es lo que hacen. Cuando hay todavía moral, estamos hablando de una persona consciente, estamos hablando de una persona que sabe lo que hace, ¿no? O trata de esconderse y pues obviamente que no sea atrapado. Cuando hablamos de una persona psicótica, no le interesa las leyes, no le interesa lo que le pueden hacer, simplemente hace lo que siente que debe de hacer. Son estas personas que sienten que está bien, o sea, que ven normal matar a las personas, ¿no? Yo en este caso, yo he visto más casos, o bueno, los que he visto, de estos adolescentes en las escuelas. De Estados Unidos. De esos ataques, sí. Y que al final del día, pues, se suicidan. O hay otros que, pues, después de esos asesinatos, pues, ellos no recuerdan lo que pasó, como que se les desvanece el hecho de que asesinaron, no sé, a sus compañeros. ¿Qué es lo que estamos viendo ahí? No podríamos hablar como tal de un asesino en masa. Cuidado, primeramente, porque estamos hablando de un niño, primeras etapas, está aprendiendo y está introyectando. Introyectar es hacer lo de alrededor mío. Entonces, podría ser un ataque a lo mejor de ira, ¿no? Nada más que el ataque de ira, pues tenía casualmente una bomba que adquirió de algún lado. Ahí tendremos también que hablar de alguna situación familiar, ¿no? O del entorno que le dio las armas, literal, para poder llevar a cabo esto. No podríamos hablar como tal de una... Bueno, que en Estados Unidos, por lo regular, era más fácil conseguir un arma, para un menor de edad, conseguir un arma que una cajetilla de cigarros, ¿verdad? Así es. Entonces, pues, estábamos en una sociedad donde permitíamos eso. Yo tengo otra pregunta.
Las organizaciones, quiero que me saques de esa duda. Es como el ataque que pasó aquí en México, donde mataron a muchos estudiantes en la plaza. ¿Si recuerdan ese caso? Ya tiene años. A ver, platícanos un poco más. Yo no me acuerdo. Sí, un poquito más de esto. ¿Mande? ¿Eso fue de parte del gobierno? ¿A lo que te refieres fue la del gobierno? Ajá, o, sí. o cuál? Porque al final del día fue que fue como una orden del gobierno, ¿no? Donde mataron estudiantes, maestros. Ujú. Donde estuvo de que alababan al Che Guevara, ¿Tlatelolco? la masacre de Tlatelolco, ¿te refieres a esa masacre? Sí. Se puede considerar A ver, cuéntanos. eso como pues sí, asesinato en masa. Pues fue más que nada un acto de tiranía. Fue algo Pero al final, o sea, ¿no? pero al final del día, fue una persona. O sea, puede ser una sociedad físico o moral, un asesino en masa. El asesino en masa como tal genera de él la idea del por qué hacerlo y no es tanto a alguien más, ¿sí me entiendes? Okay. Uso de poder. Claro, es alguna situación por ahí, alguna fijación que tenga con cierto tipo de o cierto sector de personas con los que él quiera solucionar una situación. Puede ser por ese lado, pero no sería porque te estoy mandando a hacerlo, sino porque yo siento que debo de hacerlo, ¿no? ¿Y el asesino itinerante? Es el tipo de asesino que comete todos valga la redundancia, de una forma casual, no tiene algún patrón. Es decir, si yo soy asesino, a lo mejor puedo matar a alguien en la Ciudad de México y a lo mejor casualmente voy en mi coche, entonces me detengo en Puebla, ¿no? Y mato a alguien más por alguna u otra situación, o sea, no es como una programación tampoco, sino que simplemente se da y pues obviamente cierto tipo de violencia, cierto tipo de pensamientos, pues que generan estas respuestas. Ok, o sea, es como se me puso mi camino y pues me doy. Exactamente. ¿No? Para mayores, la serie de Joe de Netflix, donde el chico mata a cada uno de las personas con las que se relaciona la actriz que lo acompaña, que se llama Beck. Mata a su exnovio, mata a su amiga, realmente estaba enamorada de ella, y llega así como a eliminar poco a poco a las personas que le estorban. Muy buena serie también. Sí, está muy buena. Yo no la he visto. Vela, te la recomiendo. La voy a empezar a ver desde ahora. Yo leyendo encontré que cuando se puede detectar cuando los niños empiezan con este tipo de conductas, porque hay ese tipo de personas que desde la niñez pues empiezan a presentar estos casos, ¿no? Que es la piromanía, la crueldad hacia los animales y la enuresis. Se me trabó la lengua. Esta se le conoce como la triada psicopática. Ajá. ¿Qué tan verdad o qué tan verdadera es el de yo poderme dar cuenta con esto de que a lo mejor ese niño es pues potencial de un asesino? Pues mira, ahí estamos hablando sí, es una de rasgos, estamos igual de rasgos como tal, rasgos que también se comparten en el trastorno o el desorden de conducta de los niños, por lo que no podríamos definirlo nada más como que un
paso que va a definirlos como asesinos. Por ejemplo, la enuresis tiene que ver mucho cuando hay abusos sexual con los niños, cuando también hay mucha presión que no pueden manejar en las... el dañar animales, obviamente tiene que ver con el trastorno o el conduct disorder de los niños, que si no se trata a tiempo puede llegar a ser un trastorno antisocial. De ese trastorno antisocial, pues obviamente se deriva en otras situaciones, como puede ser adicciones, y también esto que mencionas, llega a ser. Es que tienen que hacer demasiados estudios como para poderlo definir. ¿Será ¿qué es algo que, bueno, una maestra nos aclaró? Es una conducta antisocial. Más que nada, la conducta antisocial es la que realiza pues alguien que está fuera, en este sentido de decir, por ejemplo, un criminal. Hay que separar muy bien en estas conductas, porque eso no es lo mismo a yo soy asocial, es diferente. El asocial es la persona que a lo mejor está muy apartada de la sociedad, pero no ha cometido ningún crimen aún. Se convierte en antisocial cuando ya comete el crimen. Ok. Entonces sí hay que diferenciar mucho en eso, porque todos tenemos así de que es antisocial esa persona, pero realmente no es antisocial, es asocial. Ok. Sí, porque Antisocial ya es cuando ya ha cometido algún crimen y está fuera de la sociedad, es cuando los apartan y los meten en los reclusorios de reinserción social. yo lo pregunto porque Según si se dan cuenta hay muchos videos de niños que luego pues suben y y pues están pues pisando a perritos o los están ahogando o los queman, y pues yo creo que desde ahí te empiezas a dar cuenta que a lo mejor a tu hijo le está pasando algo, ¿no? Así es. Claro. O bueno, tiene un chip ajá, medio endemoniado ahí. ajá. O también, yo, bueno, no sé, pero esa persona que también ve ese tipo de videos y que a lo mejor le causa placer el al verlos, pues Sí, ahí, esos ya son focos rojos, ¿no? Creo que ahí es donde deberíamos empezar. Bueno, la gente como papás encargados del cuidado de los niños deberían de poner el foco rojo y decir, oye, ¿sabes que estás viendo esto? Pues cambiar pues, la manera en que lo está educando. ajá, o por qué lo estás viendo, ¿no? ¿Qué te provoca? Sí, es un foco rojo que debes de poner atención. Ok. ¿Cómo ves, Cris? ¿Sí crees desde dónde crees tú que sea un acto donde digas un poco rojo y aquí hay que poner atención? Pues mira, en esta lo principal, situación. padre, sería notar cuando hay una insensibilización al estímulo. ¿A qué me refiero? Si tú como padre tienes un hijo, a lo mejor que están viendo una película donde hay violencia y ni siquiera hay como muecas o actitudes de sorprenderse, pues ya también tendrías que poner atención qué es lo que ve, cómo juega, con qué juega, quiénes son sus amigos, qué es lo que le llama la atención, ¿no? Porque obviamente como niños lo que ven en la tele es lo que van a plasmar, ¿no? A lo mejor pueden pues un programa de policías, ¿no? O películas, por ejemplo, Rápido y Furioso, ¿no? A lo mejor los ves a los niños jugando ahí con sus coches. Es muy diferente porque pues está obteniendo el ejemplo. Ahora que si ves como si chocara entre sus coches, como si se mataran, ¿no? O sea, como si hubiera algún tipo de, pues sí, como de situación que pudiera lesionar a terceros, ya es cuando tienes que ver qué es lo que está pasando ahí. Ahora, también hablamos de una insensibilización a, por ejemplo, nos llamamos apañamiento afectivo, que es cuando el niño no parece sentir algo. Es como, por ejemplo, Sol, imaginamos que tienes un hijo y lo abrazas, ¿no? O le dices, te quiero. Y el niño como que te ignora, ¿no? Así como, o sea, no ves una respuesta
de lo que estás sintiendo o a lo mejor lo que piensas, es un planeamiento afectivo. Entonces tendrías ahí que poner atención, cuál es la situación y obviamente es bastante importante de dar con lo que está pasando, con el diagnóstico. Comenté anteriormente, inicia siendo un conduct disorder o un desorden de conducta en el niño, donde empieza a dañar animales, viviendas, y toda esta situación se atiende, puede llegar a hacerse un trastorno antisocial, donde definitivamente va a haber más adelante adicciones, peleas, otras situaciones que van a afectarlo a él y obviamente a su familia, en dado caso de que vivan juntos, ¿no? Ujú. Sí, al final del día, como decía esta Keila, es un foco rojo que al final del día hay veces que los papás lo vemos o lo ven y pero se ciegan, ¿no? Por el decir, no, es que no lo creo o no es posible, porque yo le he dado una buena educación y me niego rotundamente a que mi hijo caiga en eso, ¿no? Así es. Sí, está muy fuerte eso. Y en casos así, ¿qué es lo que a los padres les aconsejarían que hicieran cuando detectan este foco rojo? ¿Qué es lo primero que Primeramente ¿qué recomendarían sería hacer? hablarlo con el niño, qué es lo que está pasando, qué es lo que está viendo, qué es lo que está sintiendo. Si de ahí ves que no hay una respuesta favorable o no te convencí del todo, pues es momento de pasarlo con un psicólogo. Y obviamente el psicólogo va a derivar si es que necesita ayuda de otras disciplinas para poder pues conllevar la situación, ¿no? Sí, Claro. sí, al final del día sí es un tema muy serio, hablando ya sobre relacionar a los niños, porque pues es un momento donde a lo mejor están absorbiendo todo lo que ven, y todo lo que escuchan y todo pues a su alrededor, ¿no? Y a veces es muy difícil como decía ella, diferenciar entre un niño que a lo mejor es problemático a un niño que a lo mejor ya tiene un gen violento, ¿no? Y que puede pues provocar a hacer más, ¿no? Muy delicado Ujú. con los niños, más que nada. Sí. Ahora, yo tengo una pregunta. Yo ya en mi edad adulta, ¿crees que se puede diferenciar a una persona adulta este tipo de, o sea, que yo pueda ver, bueno, no sé cómo formularlo, que yo me dé cuenta que esa persona tiene este tipo de personalidad? Que te des cuenta que un adulto puede ser asesino. Uh-huh. Es más complicado y no. Vamos a diferenciar de nuevo. Es un asesino del tipo de los que dicen groserías y son violentos y causan un caos. A lo mejor no es cuenta de lo que está pasando, ¿no? Porque sentido común, pues vas a imaginarlo, ¿no? Ahora, por otro lado, también hablamos de tiene su personalidad consolidada, por lo que sus formas de actuar pueden también tener estas partes de me cuido de lo que estás viendo para llevar a cabo lo que quiero hacer, ¿no? Que es lo que pasa, por ejemplo, en la película de Desde mi cielo, con el señor que mata a Susie, ¿no? Ya llevaba bastante tiempo sí, matando niñas. Muy bueno. De él. Exacto, es más difícil cuando una persona pasa desapercibida, una persona pues mal adulta pasa desapercibida por toda la sociedad, ¿no? Cuando finge muy bien que es una persona pues sin malos
pensamientos. Sí, sí que parece buena, ¿no? Por fuera. Ajá. Y es como decían luego en los artículos, al final del día era más fácil detener a un asesino cuando llevaba ya, o sea, no podía con su ansiedad pues, ya de matar, ¿no? O sea, cuando ese ya no se podía detener, como que era más fácil para la policía poder dar con ellos, porque pues dejaba más pistas, dejaba a uno que a lo mejor es por temporada. Sí, Que al final del día son muchas cosas. todo esto que hemos venido diciendo, ¿cuál es la constante? Pues obviamente el pasado a la infancia es muy importante aquí porque de la infancia se deriva qué es lo que vamos a tener como adultos. Por ejemplo, la Mataviejitas, ¿no? Era luchadora, pero también tuvo un pasado bastante caótico, por lo que su objeto digamos, donde toda esta energía, pues fueron las personas mayores, en este caso, pues las viejitas, ¿no? Y sí, ya que tenía problemas con su madre, ¿no? Entonces, tiene que... Y que nadie se daba cuenta, porque al final era, creo que luchadora, ¿no? Si no mal me equivoco. Ahora, ¿qué pasa también con el monstruo de Catepec? No sé si se acuerdan de ese caso. Ay, no, sí. Así es. Más reciente, Él creo. vivía en Jardines Morelos y pues mataba a mujeres a partir de... Bueno, su esposa era la que le traía al hombre las víctimas a través de vender. Entonces, generalmente eran de cierta edad, eran mujeres de cierto tipo de cabello y complexión, ¿no? Es lo que les mencionaba, ya era un psicópata. Y pero aparte de todo, también hay mujeres así es. solteras, mamás separadas, ¿no? Mamás solas. Así es. Y mi pregunta Era su... aquí es, ¿cómo su pareja cae en ese vacío? O sea, en esa... Depende. Pues sí, en ese... Ajá. Probablemente Yo quiero pensar que la mujer... ¿Cómo? A ver, pues tenía... Keila, dime. Sí. Yo quiero pensar, bueno, que la mujer también tenía, pues, problemas emocionales, ¿no? O sea, obviamente una persona sana mentalmente no era. Es que mira, yo le hice esta pregunta a mis amigos, ¿no? Igual estaba mal con todo eso que íbamos a ver el tema. Yo le pregunté a uno de ellos, bueno, le pregunté a varios. ¿Qué pasaría si tú me vieras asesinar a alguien? O sea, que tuvieras que yo asesinar a alguien. Unos me dijeron, bueno, dependiendo. Yo creo que mi primera reacción sería quedarme en shock, ¿no? Y es normal. Dice, le digo, pero tú me delatarías, tú me acusarías o qué. Dice, pues es que no lo sé, dice, porque tal vez tendría miedo que también me asesinaras a mí y por ende a lo mejor yo te ayudaría. Dice, y ver también en qué posición estamos, que a lo mejor lo hiciste por defensa. Digo, y si no fuera el caso, entonces ellos optaban como por la sobrevivencia, que ya me están viendo como que en un punto donde a lo mejor yo ya estoy demente, ya estoy mal, y ellos por ese miedo a ser también asesinados, pues entran como que en esta burbuja conmigo. Entonces ahí entra como que esta dominancia, por decirlo de alguna forma, a que ellos se vuelvan pues cómplices de este asesinato. Sí, puede ser el miedo que siente, ¿no? En la situación que los hace dar esa respuesta. De hecho, creo que le hicieron ¿no? Podría ser de primera instancia. ¿Cómo? A su esposa. Y ella decía que en primera instancia ella temía. Sí, también. Pero obviamente, sí, o sea, le dio miedo, pues enfrentarle, ¿no? Porque sabía que su víctima, pues era la mujer.
y ella es mujer. Entonces, Ajá. Pero me parece también que sí, que creo que le ayudó para que él no la dejara, algo dependiendo. así. Entonces realmente también era Tiene también un problema. ella también su problema, su de estar con querer estar con una persona así, realmente está bastante mal Así es. mentalmente. Bueno, yo por último quisiera que que cada uno de ustedes me diera su opinión acerca sobre esto. Y pues empezamos contigo, Keila. O sea, al final del día, ¿qué es lo que piensas sobre esto? Pues realmente los asesinos se hacen por diferentes razones. Obviamente, y cuando llega algún asesino a caer en manos de la ley, es cuando empieza la ciencia de la criminología a estudiar por qué lo hiciste. Así como a el asesino de Jardines de Morelos, el monstruo de Catepec, le hicieron sus entrevistas para entender por qué lo hizo, para entender por qué piensa así. Obviamente está mal de la cabeza, no es sano pensar ni matar a nadie, pensar en cometer esos actos, y de ahí parte todo. De ahí parte, pues, si nace o se hace. Entonces ya de ahí depende el castigo pertinente que le tengan que dar. Sí. La ley. Y el procedimiento igual. O sea, lleva un procedimiento y sabe, o sea, no es 100% se hacen o 100% se nacen. Es de acuerdo al caso que pues ya uno vea, lo estudia, de ahí del caso parte si nació o se hizo. ¿Y tú, Cris? Pues vamos a entender al ser humano como un conglomerado de experiencias y emociones que pueden o no ser gratas. No todos tenemos la fortuna de poder tener una vida a lo mejor. Pues sí, que tiene baches, pero que resulta funcional, ¿no? Hay muchos que tienen una vida muy problemática, que encuentran formas no socialmente aceptadas de llevar a cabo su vida, pero encontraron esas formas. Entonces, tenemos que ser conscientes de situaciones que han arreglado, y también que existen personas que no saben cómo hacerlo. Entonces, pues es eso, ¿no? Es considerar, a lo mejor con el asesino, si es que se puede. Si no, obviamente entiendo también la parte donde si matan a alguien de tu familia, pues evidentemente no se te posibilita el hecho de empatizar, ¿no? Todo lo que quieres, pues, es hablar con él. Pero es eso, entender que todos somos diferentes y hay un peso que no podemos conllevar si no es a lo mejor aventando ese peso a otras personas. Pues un tema muy interesante, Claro. al final del día. Yo creo que muy largo también. Igual yo creo que a lo mejor nos faltó enfatizar en algunas cosas, pero realmente es un tema muy extenso. Yo en lo particular, yo creo que sí existen de las dos formas, pero creo que van llevadas de la mano. Entonces, pues el ser humano es un vínculo de sentimientos y emociones, y yo creo que en un segundo todo puede cambiar cuando tenemos estas circunstancias que pues se nos dan de las manos, ¿no? Yo en lo particular les recomendaría una película que se llama Becky, que me encanta mucho, y es de una niña, ¿no? Que pues al principio te muestran un pequeño problema, pero al final ella se vuelve pues una asesina y pues cambia toda su personalidad. Es muy buena, se la recomiendo. Y pues nada más. Yo creo que al final del día el ser humano siempre va a ser una mente o un individuo misterioso.
y va a ser un debate yo creo que para siglos, decir si nacen o se hacen. Y pues yo creo que aquí terminamos este tema. Yo le quiero agradecer a Keila que estuvo con nosotros el día de hoy. Y por otro lado, quisiera comentarles que ya el día de mañana se va a presentar en casa, va a presentar un performance teatral. Estoy en lo correcto, ¿verdad? Sí, así es correcto. Vamos a estar mañana presentando un performance teatral acerca del día, que es mañana el Día Internacional, 25 de noviembre, el Día de la No Violencia hacia la Mujer. Entonces, pues, los invitamos a todos. Estamos en Casa de Cultura. El evento va a empezar a las 4 en el centro de San Cristóbal, Ecatepec de Morelos. ¿Tiene un costo? Tu cubrebocas, no, es cooperación voluntaria. El teatro al fin es arte, es expresión para que ayude a la sociedad a entender que debemos de no cerrar los ojos ante la violencia para las mujeres, para los infantes, para las personas en general, que debemos de cambiar. Pues sí, yo creo por eso estamos en la Casa de Cultura. Un tema de reflexión. Yo creo que la violencia no debe de darse ni para la mujer ni para otra persona, hombre o mujer, niño, anciano. Y creo que sí es un tema de reflexión, y pues los que puedan ir, vayan, y pues más bien reflexionar sobre todo esto y la sociedad en la que hoy en día pues vivimos, desgraciadamente, ¿no? Pues sí, poniendo nuestro granito de arena para que al menos una persona cambie, y con ese cambio cambiamos sí, todos. Hay que hacer nuestra parte, yo creo, no esperar a que los demás hagan la suya, sino empezar por uno mismo. Y pues bueno, yo me despido de este segmento. Le vuelvo a dar gracias a Keila que estuvo con nosotros, la licenciada Keila Flores, y a mi gran amigo, el psicólogo Christopher Turner, por este segmento más. Y pues, gracias por escucharnos. Muchas gracias a ustedes, chicos.